Tú eres mi gusto, mi flor, lo mismo te pasa a ti. Cuando estás cerquita de mí, el deseo es saber que naciste para mí. Tú eres mi gusto, mi flor, lo mismo te pasa a ti. Cuando estás cerquita de mí, el deseo es saber que naciste para mí. Tú eres mi gusto, mi flor, lo mismo te pasa a ti. Cuando estás cerquita de mí, el deseo es saber que naciste para mí. Tú eres mi gusto, mi flor, lo mismo te pasa a ti. Mientras encontramos la manera de invitar a María Ruido a la conversación, compartimos imágenes de Turriti virtual, cómo se hace para copiar el link. Ahí le enviamos la invitación a María por Instagram. Idealmente nos encantaría conseguir el link del vivo. Vamos a ver cómo podemos hacer para compartírselo. Estamos haciendo un Instagram Live, la Bienal de Imagen en Movimiento, esperando que se una, que se congregue con nosotros la artista, investigadora, realizadora audiovisual María Ruido. Mientras seguimos los avatares de dos gatites por una habitación, vamos a ver si le comparto por otro medio el link a María. Mientras tanto le doy la bienvenida a todas las que se van sumando y yéndose y volviendo a sumar y así. Ahí le pasé el link a María por WhatsApp. En cualquier momento se va a unir a nosotros. Mientras tanto escuchamos un poco de música. Vamos a ver en qué anda en Turriti virtual. Juegan. Esto es muy relevante porque vamos a conversar con un artista que le gustan mucho los gatos. Entonces las imágenes de gatitos nos van a ayudar todo el rato. Hola a los que saludan. Ahí se unió María Ruido. Hola María, vamos a invitarte a transmitir con nosotros. Ahí le invitamos a María, le mandamos un saludo también, ella que ama tanto las redes sociales y esta en particular. Hola, Ahí se suma María. Hola María, hola, ¿qué tal? ¿Y esos ¿cómo andás? gatitos? Ellas son Turrita virtual, el gatito de esta casa. Turrita la negra virtual de blanco, te mandan acá saludos. Qué Unos preciosos. Qué pre- hermanitos que se mudaron acá esta semana. En el mejor momento de todos, porque por acá ya entró en obra y es Sarajevo. Así que se están pegando una diversión bárbara. ¿Vos cómo estás? Pues bien, mi gata está en su segunda siesta, no puede unirse al Instagram. Pues No, bueno, bien, dejémosla tranquila. sobreviviendo a este año terrible, como todos. Bueno, de eso vamos a hablar un poquito del terrible año que estamos viviendo. A ver si nos podemos ayudar un poquito a mejorarlo en el final. Quería, bueno, preguntarte primero
primero contar para quienes vayan a ver esto, porque ahora somos 4, pero esto va a quedar en la nube y me lo van a ver millones y millones de personas en el futuro. María Que es, me he maquillado. reali- es realizadora, artista visual, investigadora y docente, vive en Madrid y Barcelona. Eso me interesa, vivís en 2 ciudades al mismo tiempo, es como Mm. esa juxtaposición entre realizadora, artista visual, investigadora, docente, vive en 2 ciudades a la vez, Ahí, trabaja en el medio, siempre en el medio, en los intersticios, en los intersticios. este, trabaja como profesor en la Universidad de Barcelona, y bueno, desde el 98 desarrolla proyectos audiovisuales sobre la construcción social del cuerpo y la identidad, los imaginarios del trabajo postfordista y sobre la construcción de la memoria y sus relaciones con las formas narrativas de la historia. Bueno, la primera pregunta que te iba a hacer, María, ya entrando en la entrevista, no sé si se escucha, hay una sierra cortando cemento a unos metros de acá, espero que no se escuche. Sí, se escucha Este, un poco raro, se escucha, pero bueno, sí, te oigo, te oigo. Vamos a ver si me lo pongo un poquito más así. Bueno, ¿cómo estabas? Ya me contestaste. ¿Cómo estaba Medea, tu gata? Ya me contestaste también, está durmiendo la siesta. Medea está muy bien. Medea lleva el año mucho mejor que los seres humanos. Y es más fácil, vamos a Es decir. fácil cuando eres gato. Es más fácil. Y en las antípodas de ese bienestar, quería preguntarte cómo ves, para empezar, para ponernos como en sintonía, ya que estamos muy lejos, geográficamente hablando, ¿cómo está hoy? Ay, gracias Loren por esa aclaración de que no molesta la sierra tanto. ¿Cómo ves hoy, cómo está Europa, digamos, cómo está, bueno, Madrid y Barcelona, donde vos te encuentres? ¿Cómo ves el clima social en esta como segunda oleada de cuarentenas que según se están habiendo? Mm. Sobre todo Bueno, para ponernos a tono y para prepararnos nosotros para lo que viene acá el invierno que viene, si claro, la vacuna rusa no nos salva o no nos convierte a todos directamente en zombies. si el Sputnik ruso no nos lleva a otro planeta. Eh, Claro. Bueno, pues lo primero aclarar que yo vivo en Madrid y trabajo en Barcelona. Siempre he vivido en los últimos 15 años entre dos ciudades, a veces entre tres ciudades incluso. Y es una forma de vida pues muy cansada y muy cara, pero bueno, la voy sobrellevando. Excepto este último año que llevo casi 9 meses sin ir a Barcelona a dar clase. Seguimos teniendo clase online. Y bueno, pues a ver, como sabéis por las noticias, Europa está pasando la segunda oleada de COVID. En el caso de España, en algunos lugares está siendo muchísimo más fuerte que la primera. Y bueno, además aquí ha empezado el invierno así de repente. En menos de una semana hemos pasado de un otoño súper cálido a vivir en Laponia. Así que imaginamos también que eso se va a mezclar con las Navidades, que en España coinciden con mucho frío y con mucha movilidad. Y que aunque bueno, las autoridades recomiendan no viajar, pues se va a viajar porque el tema de las Navidades en España es como muy familiar y muy recurrente. Y bueno, imaginamos que vamos derechos a una tercera ola en enero o febrero, cuando vengan los resultados de la Navidad, a juzgar también por lo que pasó en Estados Unidos después de Acción de Gracias, ¿no? Que también hubo mucha movilidad y ahora están con unos picos bastante importantes. Y bueno, por lo demás, yo creo que estamos muy cansados, muy agotados. De hecho, en cuanto hay pequeñas aperturas, ahora aquí es un puente, son días feriados, creo que en Acá Argentina también. bien. Son días feriados y bueno, ayer a domingo y paseaba por el centro de Madrid, bueno, venía de la casa de mi hermana, camino a casa
y está todo absolutamente lleno, la gente comprando como loca. Yo creo que no somos muy conscientes del riesgo que corremos y luego estamos muy fatigados, muy fatigados. El primer confinamiento fue extraordinariamente duro, fue durísimo en España, no se podía salir más que a comprar y a la farmacia, no se podía pasear, no se podía hacer deporte. Entonces ahora que el confinamiento es un poco menos duro, pues yo creo que pues la gente está muy poco... nos hemos acostumbrado a las muertes diarias, es una cosa muy rara. Eh, yo esta mañana pensaba, y es que hace días que no escucho ni siquiera las cifras, ¿no? de contagiados y de muertos. Es como que llega un momento en que te anestesias, a no ser que sean personas cercanas. Nosotros, por ejemplo, en la universidad hemos perdido a un compañero. Y entonces, en ese momento sí caes en la cuenta de que es algo que te puede pasar a ti, que le puede pasar a tu familia, que le puede pasar a tu pareja, ¿no? Pero mientras tanto es como una cosa un poco abstracta, ¿no? Porque uh, por otra parte hay esa idea de que hay a ciertos grupos que no le afectan o que no es tan grave, ¿no? Y este viernes pasado hablaba con unas compañeras bueno, con unas amigas que ambas tuvieron COVID y tienen secuelas muy persistentes y muy indefinidas, ¿no? Hay un grupo muy importante de gente que, que tiene secuelas muy a largo plazo y bueno, esto no es ninguna tontería, no es un catarro. Creo que deberíamos ser mucho más conscientes, pero al mismo tiempo es muy difícil mantener durante tanto tiempo la, las medidas de seguridad, ¿no? Y yo creo que estamos muy agotados, estamos muy tristes, creo que hay una tristeza muy generalizada, por no hablar de la gente evidentemente que ha perdido familiares o seres cercanos o que ha perdido el trabajo. O sea, la crisis económica, la crisis social es algo que también se viene encima, ¿no? Y que va a tener unas consecuencias muy a largo plazo. Así que bueno, Un bello sobrevivir. panorama. Sí, bello panorama. Sí, realmente casi que mantenernos unos a otros cuidados, ¿no? O sea, autocuidarnos y cuidar de los que tienes más cerca y mantener una cierta higiene mental, ¿no? O sea, por ejemplo, no ver demasiado los medios, que yo creo que están haciendo una labor terrible. No sé ahí cómo lo están encarando, pero aquí es como todo es catastrófico, todo. Nos preparan para la distopía absoluta, ¿no? Parece una serie de ciencia ficción de estas, o una Sí, serie de sí, estas entramos en... distópicas a las que estamos muy acostumbrados, acostumbradas. Sí, sí, eso fue el 2020, como que hay un consenso mundial de que el 2020 fue la entrada en la distopía, Total, este, total. al abismo de la distopía. Quería preguntarte en ese contexto que recién, bueno, describiste muy bien, eh, ¿qué tipos de subjetivación, que es medio como el trabajo que vos venís haciendo en todos tus trabajos, todas tus realizaciones, digamos, qué tipo de subjetivación, es decir, como formas de vinculación y de crear comunes y posibles? Recién hablabas, por ejemplo, de, bueno, como ir a lo chiquito, digamos, como a los que tenemos cerca, digamos, a una micropolítica, supongo. ¿Qué tipo de subjetivación y formas de crear vinculación comunes y posibles habilita como el vuelco abismal sin precedentes y quizás sin reversa, digamos, o así, a lo digital que se experimentó en el 2020, en conjunto sumado a las políticas de distanciamiento social promovidas por los estados y también por las sociedades mismas, digamos, en términos de control y cuidado? Mm. Eso, y me gustaría, en el mejor de los casos, quizás mucho, pero como, ¿cómo relacionas eso con el proceso creativo que se propuso desde la BIM, que fue todo un trabajo a distancia, digital, en conjunto? Mm. Eso sería una.
A ver, yo creo que estamos en un cutting edge, ¿no? En un filo de la navaja que no va a tener vuelta atrás. O sea, el mundo va a ser completamente distinto. Si ya se venía abismando la cuarta revolución industrial, ¿no? La revolución de los robots, de la robótica, de la inteligencia artificial, donde la implementación del Internet de las cosas, ¿no? Donde la digitalización era ya un hecho en la vida, por lo menos de cierto grupo importante de gente en el mundo. Esto va a suponer, supongo que una ampliación de ese círculo y por tanto también una brecha para mucha gente que no tiene esa cobertura. En España, por ejemplo, se habla de la España vaciada, ¿no? De un amontonamiento en las grandes ciudades. No llegamos a ser Baires, pero casi casi. Y, y sin embargo, grandes espacios de tierra inhabitados, sobre todo en el campo, con lo cual estamos abocados, por ejemplo, a importar alimentos. En el caso español, que ha sido la huerta europea y ciertas partes de España siguen siéndolo, ¿no? Entonces, bueno, son varias cosas las que podríamos hablar. Por una parte, es muy preocupante esas políticas de distanciamiento y control de las que hablabas, implementados por los estados y por otras instituciones. ¿Cómo nos vamos a articular políticamente? Me preocupa enormemente. Estos días atrás, por ejemplo, ayer aquí fue el Día de la Constitución. Celebramos nuestro 42 aniversario de la Constitución del 78 y hubo las manifestaciones que hubo y digamos, las formas visibles de ocupación de la calle fueron de la ultraderecha y de neonazis y bueno, es muy preocupante cómo esta gente se está articulando mientras los movimientos sociales estamos un poco perdidos. No sabemos porque antes todo era a través de los cuerpos, ¿no? Del encuentro de los cuerpos. Y ese encuentro no es posible. Entonces, bueno, esta mañana hablábamos, nos intercambiamos mensajes en bueno, yo le tengo mucha antipatía a ciertas redes sociales, a esta en particular, de hecho nunca la uso, porque también estamos muy dominados por empresas multinacionales que son las que nos proveen esta posibilidad de encuentro, ¿no? Y creo que esto es muy preocupante porque ¿quién va a hacer un encuentro para articular una huelga o una movilización que tiene que permanecer más o menos en la clandestinidad, no sé, en Zoom, ¿no? O en Instagram? ¿Quién lo va a hacer? O sea, es un imposible. Entonces tenemos, de repente, en muy poco tiempo, hemos tenido que volcar todos los contenidos de docencia a las plataformas online, hemos hecho festivales online y vamos a tener que inventarnos una militancia online y unas subjetividades que están atravesadas por lo digital y por esta falta de contacto. A ver, yo no lo sé. Yo creo que a los que nos ha pillado con una cierta edad y una cierta experiencia de la corporeidad, nos cuesta, por una parte nos cuesta mucho, pero por otra parte tenemos un recuerdo y una historia de lo que son las relaciones afectivas, militantes, políticas y político-poéticas en el cuerpo, ¿no? Pero no sé, a un niño que tenga ahora 2, 3, 4 años eh, y que en el colegio se le va a decir no puedes compartir tus cosas con tus compañeros porque te puedes infectar. O sea, no me pueden imaginar qué tipo de subjetividad y qué tipo de corporeidades se pueden construir, ¿no? A partir de ahí. Porque esto yo creo que va a cambiar nuestras formas de relación. Ayer leía un artículo, creo que era en el New York Times, bueno, un artículo a través de Twitter,
de New York Times que decía, ahora las citas o ligar, no sé cómo se dice en Argentina, bueno, sí, ligar o tener primeros encuentros con alguien es como vivir en una novela de Jane Austen, ¿no? O sea, de repente creo que a mí todo esto, también por razones de que tengo muchos compañeros y compañeras que han vivido y han sido militantes contra la pandemia del VIH, nos recuerda mucho, evidentemente, a ese momento y para qué sirvió, sobre todo para qué sirvió políticamente. Para acabar, bueno, con toda una serie de comportamientos más liberales, para codificar nuevas formas de sexualidad y de relación, ¿no? Y para, en definitiva, para poner más trabas a la relación de los cuerpos, ¿no? Y también, evidentemente, cómo no pensar cómo se ha desarrollado una serie de vacunas en muy poco tiempo, donde los estados han puesto muchísimo dinero y cómo, sin embargo, todavía ahora se está probando una vacuna contra el virus VIH, ¿no? Entonces, como hay enfermedades que concitan mucho más el interés porque además ponen en peligro el sistema socioeconómico de una manera mucho más clara y otras que no importa tanto quién se muera, ¿no? Es pura necropolítica. No solamente es biopolítica, ya estamos en la mezcla total, estamos en el capitalismo biopolítico, evidentemente, eso ya hace mucho tiempo que estamos en el capitalismo emocional, pero ahora estamos en una necropolítica muy palpable, muy fuerte. Entonces, sí, no sé, habrá que reinventar, ya que estamos en un cambio de era, radicalmente, va a ser un cambio de era y esta pandemia no ha hecho más que acelerarlo, ¿no? Acelerarlo de una manera muy fuerte Sí. y acelerar muchos de los conflictos o acentuar muchos de los conflictos y del malestar que estaba ya instalado. Vamos a tener que reinventarnos, reinventar nuevas formas de hacer política, reinventar nuevas formas de relacionarnos y reinventar nuevas formas de encontrarnos, que pasarán en gran medida por los espacios digitales, pero que espero que pronto se acabe. Sinceramente estoy hasta las narices de las pantallas y de que todo sea en pantalla y me está generando bastante ansiedad, tanto contenido en pantalla. No sé si os pasa un poco lo mismo, pero la sensación de inabarcable, de que lo tienes todo a tu alcance y de que es inabarcable, porque antes sucedía un festival y bueno, no podías ir, ¿no? Ya te enterarías o ya verías las cosas que más te interesan, ¿no? Y ahora es como la imposibilidad de digerirlo todo y de prestarle muy poca atención. También esto yo creo que ya el mundo digital ha rebajado nuestro nivel de atención y nuestro nivel de profundidad y esto ha acabado de rematarlo. Bueno, las clases online son un delirio porque la gente no sabe si está, incluso aunque ponga la cámara, realmente tú no sabes si está atendiendo al chat ahí al lado, o sea, no tiene nada que ver. Es un imposible tener un debate eh, con una cierta profundidad y una cierta entrega. Yo creo que si antes Sigmund Bauman hablaba de la sociedad líquida, ¿no? Y de las relaciones líquidas, pues esto ha acabado de rematarlo. Ahora ya no solamente son líquidas, son burbujeantes, ¿no? Gaseoso. Ya nadie, son gaseosas, ya nadie atiende nada, ¿qué más da? Porque, bueno, las relaciones son un clic de pantalla, ¿no? Y bueno, la BIM yo creo que lo ha hecho muy bien, con mucho cuidado, con todas las deficiencias que tiene no poder encontrarse. O sea, mi experiencia anterior en la BIM en Buenos Aires no tiene nada que ver con esta, ¿no? Evidentemente. Por muy cuidado que esté y por mucho que se hayan hecho encuentros y demás, yo creo que no podremos sustituir la magia que es oler a alguien o encontrar un cuerpo
y encontrar algo que no sé, que hace que alguien sea amigo tuyo para siempre, simplemente porque te has encontrado en un lugar y en un momento. Yo eso no lo siento en una pantalla. Sí, eso a la vez es como un límite, ¿no? De ese distanciamiento. O sea, por lo menos acá lo que está sucediendo así rápidamente es que o sea, estamos como medio en la fase inversa a como estaban allá ustedes hace unos meses. Ujú. Está viniendo el calor y con el calor están volviendo muy fuertes los encuentros. También acá, o sea, en esta zona, bueno, muy bien, está tocando el teclado hace un rato. Este, o sea, en Río de la Plata hay una afectividad muy fuerte entre los cuerpos y como ahora están volviendo los encuentros de una manera muy intensa, al menos por como lo estoy viviendo yo, digamos, y como lo vi la gente alrededor mío. Este, y lo que se ve en esto es como muchas ganas, como si fuese un año que no hubiera existido y en estos 2 meses, desde noviembre, digamos, en que entramos en Escorpio, estamos como queriendo recuperar todo eso que en el año no pasó y bueno, o sea, los fines de semana son tipo de no acabar, digamos, nos encontramos y hasta que no te caes muerto no te vas a tu casa y cuestiones así por el estilo, digamos, acá en Sudamérica, bueno, están pasando como algunas cosas que dan respiro en ese sentido, dan como oxígeno, lo de Chile, por ejemplo, Mm. este, que es tremendo como es algo que la pandemia enfrió, lo cual favoreció mucho al gobierno, pero cuando fue apareciendo, fue volviendo el calor, fue pasando el tiempo, la gente fue volviendo a la calle como si no hubiera pasado nada en el medio, Mm. y bueno, se ganó esa elección y la gente sigue saliendo a la calle, es un proceso muy interesante, también Perú, y como bueno, esos espacios, ¿no? De oxígeno, de ruptura, no sé bien cómo es la situación en Francia, también allá, Mm. este, Sí, en como que Francia, son a ver, límites los a ese gilets distanciamiento. han salido de una forma más precaria, pero han ido saliendo los chalecos amarillos. Y ahora ha habido revueltas muy importantes porque, bueno, el señor Macron está tomando decisiones francamente conservadoras, ¿no? Sobre todo con respecto, bueno, hubo una movilización muy grande porque se quería impedir que se transmitieran imágenes de la policía. También es verdad que hubo varios atentados y muertes ligadas a, bueno, al terrorismo musulmán extremista y también por eso hubo algunas movilizaciones. En el caso español, yo creo que al principio se avistaron formas de solidaridad, sobre todo muy importantes, ¿no? Y muy bien interesantes. Redes para llevar comida, para atención, redes que intentaban paliar la soledad, porque cuando el confinamiento duro te pilla solo o sola es francamente complicado, ¿no? Y en el caso de muchos ancianos y tal. Ahora mismo yo creo que algunas se mantienen y otras ya no son posibles. Es verdad que es mucho más fácil salir, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, qué envidia me dais de que esté apareciendo el calor y sí, para nosotros fue un respiro muy importante también el verano, ¿eh? De hecho, yo pasé casi 2 meses fuera de Madrid, en Galicia, en la playa, en el monte, y solamente el contacto con la naturaleza. Eso también, yo creo que en las ciudades es mucho más difícil todo esto, Sí. porque bueno, yo que vengo de una familia de campo y realmente en mi pueblo fue bastante más llevadero todo y lo sigue siendo, de alguna manera, pero por lo menos tienes el contacto con la naturaleza, pero bueno, efectivamente, aprovechad ahora, porque Sí, bueno, es eso también, en porque es cuanto como, bueno, no llegue sabes. invierno otra vez, llega el encierro y además llegan las cifras. O sea, es verdad que este virus
el contagio lo favorece, el contacto social. Lo que pasa es que somos virus, ¿no? Los seres humanos somos víricos, somos seres de contacto y eso es lo que nos hace también humanos, ¿no? Entonces es muy difícil prescindir de esa... Nosotros ahora lo que intentamos, como no podemos ir a los bares porque hay toque de queda, vivimos en el toque de queda, tenemos que irnos a casa. Entonces hacemos reuniones en casa, que están limitadas y tal, pero bueno, intentamos por lo menos hacer, pues eso, cenas o pequeñas celebraciones internas. Acá es en los parques, se está haciendo mucho en los espacios abiertos y qué sé Aprovechad, yo, aprovechad. fiestas en claro, es como eso, ¿viste? La necesidad de aprovechar porque, bueno, sabés que el invierno que viene puede tocar toque de queda, así que bueno. Moviendo un poco, estuvo muy bueno lo que dijiste. Quería hacer una pregunta que está como dividida en tres partes, tres partecitas cortitas. Primero, o sea, arranco con algo que me pasó ayer, que es que ayer fui a trabajar un domingo al mediodía. Me tomé un Uber por primera vez en el año y estaba pasando por, no sé si era un edificio público, no sé si era una escuela, un hospital o una cárcel, no sé qué era, que tenía eh, una fachada, ocupaba toda la manzana, y tenía una fachada, que era como reja, un espacio de rejas, una paredcita, rejas, paredcita, y en cada espacio de paredcita había como un muralcito, un retrato de cuerpo entero de algún como ídolo, ídola, así como cultural, popular, corte San Martín, Pavaloro, y cuando estaba llegando a la esquina, de repente yo como que no le venía prestando mucha atención, y cuando estaba en la esquina me sorprendió mucho, pues estaba Steve Jobs, ahí como parado ahí pintado, y me voló la cabeza, era como que se ponía internacional, y al lado de Steve Jobs estaba Mahatma Gandhi, entonces era como René Favaloro, Steve Jobs, Mahatma Gandhi. Y me acordé de un texto que habían escrito unas amigas este año, de la colectiva Gachiva, que salió en Lobo Suelto, después te lo voy a hacer llegar porque está muy bueno, que escriben como sobre la política libidinal neoliberal, como la lógica del emprendedurismo, como cómo se introyecta sensiblemente, ¿viste? Y mueve líbido, mueve como goce. Y bueno, pensaba en tu video, el que está en la BIM, que Mm. está ahí Medea, toda diosa, ranchando muy chill, y de fondo suena este discurso como muy enojado de Mark Fisher, despotricando contra la figura del emprendedor exitoso, que es como el imperativo categórico moral contemporáneo, y con todo el malestar con que veníamos hablando, que ya, o sea, y ya o sea, como la pandemia lo llevó a otro nivel, pero era algo que preexistía. De hecho, tu peli, Estado de Malestar, es anterior, digamos, y como que Mm. esa figura, todo el malestar psíquico que mueve. Entonces, quería preguntarte bueno, acá tenemos la figura, creo que vos la conoces porque me acuerdo que en el conversatorio anterior lo habías nombrado, de Diego Stulbark, Mm. que habla también de la politización del malestar. Quería preguntarte, ¿qué le llamás vos politizar el malestar? Así, brevemente si se puede. Pues politizar, claro, Estado de Malestar, que es la película en la que yo estuve trabajando durante el 2018 y que casi se puede decir que anticipaba el 2020, Ujú. en 2019 ya anticipaba el 2020, pero en realidad habla de cosas que ya pasaban y pasan hace mucho tiempo. Bebe de la, bueno, conozco el trabajo de Diego, de hecho lo conocía él en Barcelona y me parece muy interesante. La película bebe de Mark Fisher muchísimo, creo que es uno de los grandes pensadores, sobre todo Mark Fisher demostró tener una intuición enorme, enorme respecto a las posibilidades de, de vuelcos o de futuros que iba a tener las formas del capital, ¿no? Y de los cuerpos y de las posibles resistencias, incluso más allá de las resistencias, de las posibles oposiciones a esa deriva del capital. Pero también bebe de Santiago López Petit, que es un filósofo español que cuenta su propia experiencia como enfermo
de una enfermedad de síndrome de sensibilización central. Que justo lo tengo alguno. Los hijos de la noche, efectivamente. Sí. Bueno, yo lo conocí hace tiempo, pero bueno, un gran amigo argentino, Franco Castignani, pues hice con él la entrevista. Bebe también de Franco Berardi, Bifo, y de sus visiones de la futuridad. Y efectivamente, y bebe también de otros trabajos de otros artistas y de otros pensamientos que se están volcando en este momento. Y uno de ellos, una de las líneas que cruza todas estos trabajos sobre los malestares contemporáneos es la necesidad de repolitizar estos malestares, ¿no? Y de lo que Fischer llama la privatización del estrés, ¿no? De revocar la idea de sufrir solos y de sentirnos culpables por lo que el sistema nos dice que es un fracaso personal, y que como paliativo, como alternativa, se nos dan pastillas para calmar el dolor, simplemente continuar produciendo, continuar trabajando, y se nos sigue vendiendo ese voluntarismo mágico en el que se basa la emprendeduría. Me pillas además trabajando sobre un texto sobre el trabajo contemporáneo. De hecho, Estado de Malestar nació en medio de un proyecto del que sacamos Working Death, que es un libro sobre el trabajo contemporáneo, que es una de mis líneas de trabajo fundamentales, las representaciones del trabajo y cómo ha evolucionado el trabajo, ¿no? Y ahora mismo estamos repensando estas figuras del emprendedor o de la fábrica a la empresa de sí mismo, ¿no? Y además cómo los artistas hemos sido punta de lanza de esta utilización del yo como un yo marca, que ha contribuido muchísimo al yo neoliberal, ¿no? Y que el yo neoliberal ha absorbido mucho de las formas del trabajo artístico. Y creo que la única manera de salir de ahí es colectivizar el malestar, repolitizarlo, o sea, no pensarlo como fracaso personal, sino colectivizarlo, volver a salir. Claro, esto a mí me recuerda mucho a lo que fue aquí el 15M, ¿no? La ocupación de las plazas, o a lo que yo viví cuando yo viví 3 años en el norte de África, y sobre todo viví en Túnez 2, a lo que fueron allí las primaveras árabes, ¿no? Y ese sentimiento de colectividad, de lo que tú estabas rumiando en casa, de repente te encontrabas en la plaza con gente que estaba sufriendo lo mismo, ¿no? Y que tus problemas no eran tan extraños, ¿no? Este no sentir una extrañeza, y que es algo que solo me pasa a mí, es algo que necesariamente tiene que pasar por el encuentro. Y claro, la pandemia lo ha dificultado mucho. Creo que lo que hablábamos antes, ¿no? Entonces, creo que tendremos que buscar nuevas formas de compartir estos malestares, y no nos queda otra que enfrentarnos a estas formas del capitalismo. Iba a decir nuevas, pero realmente no son muy nuevas, ya llevan unas cuantas décadas implementadas, ¿no? Y cada vez van a peor. Bueno, en estado Electroclass ya empezás a trabajar sobre cómo se construyó ese imaginario, digamos. Sí, ahí está el inicio, ¿no? Por cierto, ahora mismo estaba viendo una película argentina que se llama 1982 en el Festival Márgenes, que está aquí concursando, y es Estos días, de Lucas Galo, puede que os suene, o Lucas Gallo, No no sé. me lo estoy anotando. Sí, es sobre la guerra de Malvinas, ¿no? Entonces, Wow. me ha venido, bueno, es una especie de videogramas de una revolución de Farocchi, pero con programas argentinos. Está realmente bien la película, y me estaba recordando todo ese imaginario de Thatcher, de Reagan, y bueno, de la vía atlantista, ¿no? Y de cómo ahí empezó todo el proceso de globalización, y en los años 80 el paso de las políticas de clase a las políticas de identidad, que la derecha
ha conseguido atraer para desactivar justamente las políticas de izquierda, y como las izquierdas también han caído en ciertas trampas en pensar que las diversidades nos desunen o nos desvían del camino de la sacrosanta izquierda tradicional, ¿no? Entonces, creo que efectivamente ahí Electroclass planteaba lo que era la reconversión en el País Vasco, ¿no? Que además aquí en España se hizo por parte del Partido Socialista, que eso tiene más bien poco. Y que tiene su fundamento en lo que Thatcher hizo en el South Bank londinense, ¿no? Y el recambio de la industria por la llamada industria cultural, que ha resultado un fiasco total, ¿no? Y ahora de repente, nos damos cuenta que no tenemos industria y no podemos ni fabricar mascarillas, ¿no? Cuando viene una pandemia, que la gran fábrica del mundo es China y que nos hemos dejado cooptar por un sistema que todo lo importa y que todo viene fuera, ¿no? Y que, tiene grandes consecuencias. Pero efectivamente, claro, todos estos procesos tienen sus orígenes en los años 80, incluso antes, en el golpe de Estado chileno y en la instalación de los Chicago Boys, ¿no? en Chile, ¿no? Y en las políticas neoliberales, y cómo Latinoamérica fue durante los años 70-80 un laboratorio neoliberal, ¿no? Que vosotros mejor que nadie lo sabéis. Y ahora, pues no nos queda otra que rearticularnos políticamente y resistir a ese embate de la emprendeduría y de este sistema de desarticulación política que nos está matando, literalmente nos está matando, ¿no? Además. Pero el caso, por suerte, Chile es como el gran emblema del laboratorio neoliberal y, bueno, o sea, lo que está pasando ahí es como que, o sea, creo no, porque realmente da oxígeno. Como, o sea, da la sensación de que hay como un límite material a la abstracción neoliberal, a la abstracción financiera, que es el malestar de los cuerpos, que hay bueno, como un poco lo que habla Santiago López Petit, ¿no? Como que o sea, esta idea de politizar el malestar es como, bueno, encontrar que ese malestar no es mío, sino que o sea, se impone del exterior y que se gelifica, digamos, como en términos de cómo se gelifica, y da la sensación de que en Chile ese gel del neoliberal, de naturalización del malestar e incorporación, se quebró. Y como que en algún punto pareciera como si hay un límite. Hay un límite, sí, estoy de acuerdo y bueno, es muy esperanzador. Hablo muchísimo con Latinoamérica últimamente, tengo que decir. Esta es la única parte buena quizá de todo esto de las pantallas. Pero bueno, que hablaba hace poco con Chile y justamente les decía que para nosotros lo que ha pasado con la Constitución en Chile es un ejemplo, ¿no? Porque aquí todavía celebramos nuestra Constitución del 78 y estamos buscando un nuevo proceso constituyente, ¿no? y un nuevo proceso transicional que está siendo, yo creo, un ejemplo para el mundo. Bueno, lo que ha pasado con las mujeres en Chile y en Argentina, o sea, para Europa ni una menos, ha sido, un fenómeno totalmente a seguir, a imitar y de una potencia enorme, ¿no? Así que yo creo que podríamos decir, no solamente Chile, yo creo que muchos países latinoamericanos están demostrando ese límite, que efectivamente Santiago habla de ese límite en el cuerpo y utiliza también una palabra que yo recogí para estado de malestar, que es la palabra anomalía, ¿no? Cuando tú te vuelves un cuerpo anómalo que ya no puede, al que resulta imposible continuar produciendo, ¿no? Y en ese ritmo vertiginoso y hiper inhumano que es el del capitalismo neoliberal, ¿no? Entonces, está en el cuerpo y está en el sufrimiento psíquico,
que todo esto nos está generando. Y nos está generando una enorme cantidad de sufrimiento psíquico. La cuestión es convertir, como dice Mark Fisher, nuestra ira privada en una ira pública y en una ira politizada, ¿no? Y el resentimiento de clase. A mí es que me gusta mucho Mark Fisher porque me siento muy identificada con él, ¿no? Como una persona de clase trabajadora que ha terminado dando clase en la universidad, con una persona que ha sido como raro desde la adolescencia, ¿no? Y bueno, y compartimos además generación y me siento muy cercana, ¿no? a sus propuestas. Entonces, cuando él habla de resentimiento de clase, yo me siento muy cercana, yo siento mucho resentimiento de clase, siento que no todos partimos del mismo lugar y que hay unas enormes diferencias entre nosotros y que nadie te da palmaditas en el hombro, por mucho que te haya costado llegar a un lugar. Por eso que hay... yo en clase muchas veces me preguntan, bueno, es que es la institución universidad o la institución arte, y digo, es que no podemos irnos de aquí, porque nos ha costado mucho llegar y porque además es muy necesario que haya gente diferente, diversa, que no sean siempre las clases dominantes, las oligarquías, los que dicten la representación y los que construyan el conocimiento. Así que, señoras, señores, no nos vamos a ir. Súper, es lo que dijiste, o sea, ahí iba, como te iba a preguntar, o sea, como, cómo se politiza el malestar, o sea, también resueno mucho con este resentimiento de clase del que hablas, porque se ve mucho en el circuito del arte, ¿no? Creo en todos lados, en Argentina, en Europa. Eh, y, Siempre es el mismo tipo de gente el que se dedica al mundo del arte, al mundo del cine, ¿no? y cómo se politiza el malestar, o sea, porque eran las otras dos partes de las preguntas las voy a unir porque ya nos queda poco tiempo y no te quiero hacer otro vivo, porque ya me dijiste que estás ocupado y me parece bien una hora. Eh, la pregunta era, por un lado, o sea, qué puede hacer el arte en tanto oficio que se dedica a la producción de experiencias sensibles, digamos, por decirlo de alguna manera, para favorecer esta politización del malestar, que se trata de la escucha, qué sé yo, pero por el otro, como la tercera parte de la pregunta era, pero ¿cómo politizamos el malestar al interior, ¿no? del arte? Como el malestar interior al arte, porque es un aparato institucional que también está atravesado por el modo de subjetivación neoliberal. Entonces, o sea, hay mucho de prácticas artísticas que se tratan de la escucha, de la sensibilidad y que están muy atravesadas, al fin de cuentas, por dinámicas neoliberales y como cómo se hace para tener una práctica sensible, emancipatoria, a la vez que como artista para sobrevivir o incluso como de base de educación sentimental, estamos siempre corriendo atrás de este yo marca y acechando y siendo acechados por becas, favores, amistades por conveniencia y todo como el imperativo del lobby. Pues tienes toda la razón, es que estábamos, ¿no? Realmente el mundo del arte, la institución cine, han sido gran referentes para la construcción del yo neoliberal, ¿no? Y el yo marca está absolutamente presente. Para mí, me refiero mucho a la docencia y a las clases porque para mí las clases son un laboratorio político fundamental. De hecho, creo que puedes hacer una película con una vocación muy política, pero realmente muy pocas veces tienes una respuesta inmediata, como tienes en el aula, ¿no? Entonces las clases son muy importantes y ahí insistimos mucho, y bueno, yo siempre en mis textos y en mi trabajo insisto mucho en que esto es un trabajo, en la consideración de trabajadoras y trabajadores. Creo que eso sería muy importante. Y en tres palabras, es que estoy preparando un taller, entonces tengo muy reciente. Estoy preparando un taller y me han hecho un programa en la tele, cosa que es como, ya me puedo morir, ya estoy al borde de retirarme ya. Puedes usar Un programa de estos tu programa en una peli tuya, digamos. Sí, O no, found footage. un programa de estos que te dedican un monográfico y es como, madre mía, ya debo estar al final de mi carrera.
recogía tres conceptos que Alexander Kluge, el cineasta bueno, y escritor y abogado, Alexander Kluge, decía que eran imprescindibles para hacer un arte políticamente activo, ¿no? y para ser un ciudadano y una ciudadana, en definitiva. Ahí era la obstinación, es decir, el insistir en el trabajo, en definitiva, el trabajo, lo que tiene esta parte, o sea, el que este curro que tenemos es puro trabajo, o sea, es puras horas, dedicarle muchísimas horas, tiene muy poco que ver con las tonterías del genio romántico, de la inspiración, sino que tiene muchísimas horas de trabajo detrás y mucha obstinación, mucho continuar en una línea y en hacer lo que debes de hacer, ¿no? Como decía Spike Lee, haz lo que debas, ¿no? En la obstinación, en la cooperación, es decir, nunca nada lo vamos a hacer solos. Como decimos en España, sola no puedes, con amigas sí. Y el trabajo artístico siempre es pura cooperación, aunque se base en nombres, en nombres individuales o en nombres colectivos. Me da igual que le pongas un nombre de un colectivo, me da lo mismo, ¿no? Siempre se basa en esa marca, pero en realidad detrás de ese trabajo hay muchísima cooperación y además debe haber muchísima cooperación. Y esa cooperación debe extenderse más allá a la propia producción del objeto o de la película, ¿no? Sino que esa cooperación tiene que formar redes sociales, tiene que formar redes políticas. Y el concepto final, que para mí es un concepto fetiche y que me parece fundamental, es genealogía. Nosotros no, el concepto de éxito, yo creo que el concepto de genealogía se opone totalmente al concepto de éxito neoliberal, que es todo termina en mí, empieza en mí, termina en mí, ¿no? Y lo que yo consiga en mi vida. La genealogía para mí hace que el trabajo que hacemos tenga sentido. Es decir, venimos de un lugar, somos parte de un hilo, del hilo rojo de la historia, que diría Peter Weiss, ¿no? En la estética de la resistencia. Somos parte de un hilo que va a continuar, de un eslabón, de una cadena, que no importa que el éxito, en el sentido del éxito que nos imponen los demás, que nos imponen socialmente, no importa si mi trabajo tiene éxito o no, porque el éxito es que el trabajo continúe. Y yo creo que esas tres palabras podrían ser una buena clave de repolitizar el mundo del arte. Empezar a considerarlo un trabajo, cooperar y ser conscientes de que somos parte de un hilo genealógico. En el caso, además, de estados que hemos tenido dictaduras recientes, como es el caso de Argentina o el caso de España, donde aparentemente no es tan reciente, pero realmente os puedo asegurar que ha sido muy duradera en el tiempo y permanece en el tiempo y en nuestras raíces. Creo que el concepto de genealogía es especialmente importante, porque las dictaduras rompen las genealogías, rompen la posibilidad de sentir que lo que haces viene de algún sitio y va a un sitio, ¿no? Y reafirman esa sensación de estar desenraizado y de adanismo, ¿no? De que tú lo inventas todo y de que eres nuevo, de originalidad. No en vano los futuristas eran bastante fascistas, ¿no? Y bueno, ciertas vanguardias, ¿no? Y bueno, no sé, creo que así a bote pronto se me ocurre que podrían ser elementos que nos ayudarían a repolitizar nuestro trabajo artístico. Bueno, María, ya estamos cerrando. Nos van a quedar un par de preguntas afuera. Te quería hacer una pregunta sobre tu práctica del fan footage digamos, como que medio es la continuación de esto que estás diciendo acá sobre políticas de autoría, pero me parece que no va a dar el tiempo, así que voy a pasar una pregunta como más amable, que además como me interesa porque me gusta, como siento que es más plácida, que es ¿por qué te gusta tanto Pasolini? Que lo veo, o sea, está, bueno, tu gata se llama Medea, está muy presente. ¿Por qué Pasolini?
que a mí también me gusta Uf, mucho. yo me gusta mucho Pasolini y a veces lo detesto también. ¿Sabes? Es de estas figuras con las que tienes amor-odio. O sea, eh, cómo una persona como él podía estar en contra, ser católico y estar en contra del aborto. Pasolini es muy humano. Pasolini tiene muchas contradicciones, ¿no? Cómo una persona con una articulación política y una capacidad estética como la que tiene él, es capaz también de ser un pedófilo, ¿no? Y de, bueno, de tener relaciones con niños, ¿no? Que nos puede chocar mucho. Yo me estoy Ah, enterando en este momento. sí, Estoy bueno, sí, arrepintiendo de hacer la era... pregunta. No, y es que es una cosa también muy cultural, ¿no? Pero inevitablemente somos hijos de nuestro tiempo. Bueno, es una figura muy contradictoria, tiene muchas aristas y era una persona que participaba enormemente de la crítica mediática de su tiempo, pero al mismo tiempo salía en la RAI, ¿no? Y participaba en programas de televisión. Yo creo que Pasolini, igual que Kluge, me parecen de este tipo de... o Marguerite Duras, ¿no? Me parecen de este tipo de artistas, de intelectuales que nos faltan en ese tiempo, de artistas que participen en los medios, que participen en el discurso público. Creo que está muy bien el trabajo que hacemos, pero estamos viviendo un tiempo donde hay que meterse a la piscina, hay que mojarse porque es un tiempo muy complejo y eh, necesitamos personas comprometidas y necesitamos artistas e intelectuales comprometidos. Y creo que son figuras muy importantes. Y luego sus películas me parecen brutales, me parecen absolutamente magistrales, empezando por su etapa neorrealista y terminando por Saló, donde él sabía además que corría peligro ya. Y lo sabía que podía, lo habían amenazado ya de muerte, ¿no? Y Claro, pues una cosa efectivamente en riesgo Electroclash, material concreto. sí, Electroclash la terminamos el día que es aniversario y está dedicada a Pasolini. Ahí va. Bueno, María, te agradezco un montón por tu tiempo. Espero que, bueno, encuentres ahí también espacios para respirar en este invierno que se aproxima. Que ya Cualquier cosa acá, vamos a estar todo el verano. Eh, Puedes venir a en este invierno, Parque Estaciones cuando o quieras. sea, estos días no os podéis imaginar el frío que está haciendo en Madrid. Hemos tenido noches de menos temperaturas bajo cero y, y sí, ya está aquí la Navidad con nieve y hielo. Sí. Bueno, Bueno, muchísimas gracias a vosotros, os deseo un verano maravilloso, que lo disfrutéis muchísimo, que os encontréis mucho y esperemos que las vacunas, bueno, traigan, ayuden. traigan un respiro y un cierto grado de vuelta a encontrarnos con los cuerpos y que salgamos de esta etapa Jane Austen de puritanismo y de distancia. Y nada, disfrutad todo lo que podáis porque el invierno llegará, ya lo sabéis. Así que, No olvídate, nos vamos a así que exprimir. Te exactamente. mando un beso y bueno, esperemos que la próxima bien sea presencial y nos encontremos Esperemos que cuerpo a sí. cuerpo. De hecho, es que justo cuando estaba empezando a presentar Electroclass y tenía la idea de ir a Chile y Argentina a presentarla, pues vino todo esto, ¿no? Entonces, Electroclass, no, perdón, Estado de Malestar. Y bueno, total que hay ahí pendiente esa película y la anterior también, donde Medea tiene un papel muy importante que habla de madres asesinas y cuestiona la Ah, mate a la maternidad. mate. Cuestiona la maternidad, que es otro temazo y que yo creo que además tengo muchas ganas de compartir con las mujeres latinoamericanas, porque creo que tenemos mucho de qué hablar ahí. Y nada,
que vaya muy, muy bien el verano y gracias a Lavín nuevamente por este encuentro. Bueno, Un beso no, para todos. gracias Un a vos beso por el de tiempo. Un Madrid. beso. Chao. Besito a Medea también. Te lo daré cuando despierte. Chao. Chao. Chao a todos, gracias. Todo